Bona tarda, moltes gràcies. És un plaer per mi estar aquí amb vosaltres. Permeteu-me que em posi davant de l'ordinador per poder-vos explicar això adequadament. Professor Ojeda, gràcies a tots per poder estar aquí. La veritat és que és un repte quan et diuen que vinguis a parlar de cirurgia o de medicina robòtica, en un entorn divulgatiu general, i per gent que estem treballant en un camp professional molt determinat, perquè el meu contacte amb la robòtica és un robot mèdic, el Da Vinci, que intentaré explicar-vos exactament què és, però és una cosa molt determinada. De tal manera que m'he permès una mica la llibertat d'enfocar la xerrada d'una manera una miqueta més àmplia i començar una mica per explicar-vos quin és el desenvolupament de la ciència mèdica i com hem anat a parar a les subespecialitats, de les subespecialitats a la ciència, el treball multidisciplinar en equip, i de la ciència, la visió particular que tenim els cirurgians de la ciència, que a vegades més que el perquè de les coses, el que som una mica inventors. Els quirúrgics som una miqueta més inventors que no pas investigadors, i aquí és on entra de ple tot el camp de la robòtica. Una mica en aquest sentit, bé, probablement la base de la medicina moderna en la que ens movem ara, sobretot en l'entorn quirúrgic, es basa en una part d'especialització, amb una part de treball amb equip multidisciplinar i amb una part de recerca i d'investigació, que com us deia, pels cirurgians probablement, més que investigació, probablement parlarem d'innovació i més endavant m'agradaria intentar matisar la diferència entre aquests dos conceptes. Permeteu-me per parlar d'especialització que us expliqui una història, que us expliqui un conte. Us expliqui un conte amb una mica de broma i amb una mica de trampa, però que us expliqui un conte. Un conte que, com tots els contes, l'hauria de llegir i que, si em permeteu, el llegiré en castellà perquè el tinc escrit en castellà. El conte ve a dir: en un tiempo muy lejano, Apolo, dios supremo de la medicina y médico de los dioses, tenía el poder tanto de mandar epidemias con sus flechas como también de eliminarlas. Todos sus conocimientos médicos los transmitió a su buen amigo Centauro Quirón. Un día Apolo sorprendió a Coronis, una bella virgen pero mortal, bañándose en el bosque, y se enamoró de ella. Así fue como Apolo la conquistó y se casó en secreto con Coronis, con quien engendró un hijo, pero la doncella también aceptó por orden de su padre un marido mortal, Isis. Un cuervo blanco, no respetando el secreto, anunció a Apolo la infidelidad. Enfurecido, el dios mató a Isis e hirió mortalmente a Coronis, gestante avanzada. Sin embargo, al contemplar la agonía de su amante, Apolo sintió pena por su hijo, aún no nacido, y procedió a extraerlo del vientre de su madre muerta por medio de una operación cesària. I així és com neix la primera especialitat de la història, la obstetricia. Por cierto, de alto riesgo. Y así nació Asclepíades, de las quirúrgicas manos de su padre Apolo, quien lo entregó a Centauro Quirón para que le enseñara a sanar las enfermedades del hombre, naciendo así el primer esbozo de otra especialidad, el arte de sanar con las manos, en griego quirón, la cirugía. La leyenda señala que Asclepíades se fue a ejercer sus artes a las ciudades griegas y se centró en el estudio anatómico de los cadáveres. Y aquí otra especialidad, la medicina forense. Pronto el discípulo superó al maestro realizando importantes obras de magia, como sanar a los enfermos. Pero dominado por estos poderes alcanzados, y algunos dicen también por el amor al oro, abusó de ellos y empezó a resucitar a los muertos, lo que violaba las leyes del universo. Por lo que Zeus, rey del Olimpo, enfureció y decidió castigarle. El castigo tomó forma de rayo y le destruyó. Nacen así las primeras especialidades médicas como la radiología o la radioterapia. Y Asclepíades se convierte en el primer médico que sucumbe víctima de su trabajo. Como ven ustedes, las especialidades médicas y el riesgo de ejercer la medicina son verdaderamente muy antiguas. Aún así, Zeus se dio cuenta de que la obra de Asclepio había sido buena para los hombres y decidió darle al joven médico un lugar en el firmamento entre las estrellas más brillantes y lo convirtió en la constelación de Ofiuco, también conocida como la serpiente, y así se cuenta el origen mitológico de la característica principal del simbolismo médico, que es la serpiente enroscada. El culto a Asclepio se difundió por toda Grecia y la medicina se convirtió en un arte indivisible de la filosofía. Los sofistas se preocuparon de la capacitación del ciudadano desde un punto de vista práctico. Platón ingenió una república sustentada en la educación. Aristóteles desarrolló el método como primer exponente educativo, pero por último Hipócrates revolucionó el conocimiento de la medicina, individualizándola y separándola de la filosofía. Hipócrates fue el primero en tratar a la medicina como una ciencia racional y experimental, y considerar el trato al paciente y a su enfermedad sin creer en los posibles demonios causantes del proceso.
y posiblemente fue el primer exponente de la especialidad de medicina legal, haciendo que sus discípulos se comprometieran no solo con sus pacientes, sino con el maestro y con los futuros discípulos en el aún vigente juramento hipocrático, al que nos sometemos todos los médicos. Bromas aparte, aunque la mitología es cierta, la medicina va pasando indefectiblemente del médico generalista a médicos especializados, de una forma progresiva y selectiva, por distintas razones. En un primer momento los traumatólogos, como respuesta a los graves problemas planteados por las contiendas bélicas. Posteriormente otras especialidades que surgen a demanda de ciertas enfermedades o patologías, como los tisiólogos, para atender a los enfermos de tuberculosis. Se desencadena la especialización en aparatos y más tarde en órganos. Aparecen los especialistas en tórax, que posteriormente se dividen en cardiólogos y neumólogos, los especialistas en aparato digestivo, que dan lugar a gastroenterólogos, hepatólogos, proctólogos, y todo ello con su correspondiente deriva quirúrgica. Bueno, y en lo que la oncología se refiere, que es mi campo de desarrollo profesional en el ámbito de la ginecología, pues en 1802 se crea en Londres la primera sociedad para la investigación del cáncer. En 1824 el descubrimiento del microscopio cromático que ven aquí da paso a la era histológica, demostrando que el crecimiento de los tejidos es consecuencia de la multiplicación celular. Y en 1896 Waldeyer, el patólogo alemán, afirma que las metástasis de los cánceres nacen de células que se transportan a distancia. Y a partir de ahí algunas curiosidades. En 1933 se instala en el Hospital de St. Bartholomew en Londres el primer aparato de rayos Röntgen, que consumía 1 millón de voltios. Y pueden ver aquí la alianza nupcial en la mano de su entregada esposa, que se dejó hacer la foto. Entre los años 1943 y 1952, el cirujano francés Pierre Denoy desarrolla la primera clasificación de los tumores, la primera clasificación TNM. Vemos, por tanto, como decía al principio, que la especialización es algo inherente al desarrollo de la medicina. Y el hecho es que mientras seguimos discutiendo si son galgos o podencos, ha pasado el tiempo de hablar exclusivamente de especialistas, y en los países desarrollados ya se habla de un nuevo concepto, el equipo multidisciplinar. El Royal College ya apuesta porque la atención médica integral tenga un enfoque multidisciplinar que implica comunicación y cooperación entre varios profesionales dentro de un marco de trabajo que permita centrar la atención sobre las necesidades. Y con ello evolucionamos al concepto de las unidades funcionales, de las que también habrán oído hablar en nuestro campus universitario en Belviche y de las que somos exponentes y trabajamos en este formato desde hace muchísimos años. Como un conjunto de profesionales. Esto es una estructura de gestión donde pueden ver cómo los distintos profesionales y los distintos servicios, ginecología, radioterapia, oncología, todos estamos atravesados por un trabajo conjunto en unidad multidisciplinar. Todo ello regido por un coordinador que se centra en un comité de tumores, donde se toma la decisión según los protocolos asistenciales y las guías clínicas en un marco de trabajo aceptado por todo el grupo de especialistas, no por uno solo. Pero no nos engañemos, lo más importante es que los profesionales se lleven bien. Y esto es lo que produce que un equipo multidisciplinar sea capaz de trabajar. Y nos llevamos así de bien, se lo prometo. Bueno, y tengo que pasar, les tengo que contar lo de la robótica, ¿no? Que es a lo que venía. Investigación probablemente significa buscar el porqué de un problema. Significa ensayar, clave, error, método científico, se produce un fenómeno, intentamos demostrar cómo se hace, intentamos reproducir su causa. Probablemente los cirujanos, más que investigadores, somos innovadores, porque no pretendemos tanto conocer el porqué, sino conocer el cómo y cómo lo resolvemos. Somos más probablemente inventores que probablemente investigadores. Y no deja de ser una de las ramas de la ciencia. Les cuento otra pequeña historia muy relacionada con el cáncer ginecológico, para que se den cuenta de cómo las cosas que han cambiado en oncología ginecológica ha sido puramente la tecnología y la innovación, pero probablemente para nada a lo mejor la investigación, al menos en la técnica quirúrgica. Miren, a principios del siglo pasado, hacia el 1900, se producía un diálogo feroz en la escuela de Viena. Esto es Viena, la escuela primera de Viena con la escuela segunda de Viena. Y se trataba de tratar por primera vez quirúrgicamente el cáncer de cuello uterino. Y se decía que había que sacar piezas, esto es una pieza de un útero con su tejido alrededor muy grande. Incluso decían que el mejor cirujano era el que conseguía sacar tanto tejido parametrial, tejido de al lado del útero, como los bigotes de Francisco José. Y en este debate se hacían cirugías como esto. Esto es un cuadro de John Kinsey, que data de principios de siglo y que intenta explicar cómo el profesor Berthem estaba realizando una cirugía radical por cáncer de cuello uterino.
El profesor Bertin hizo la primera cirugía que se llama operación de Bertin en 1898 y la hacía por vía abdominal. Abría el abdomen y sacaba el tumor con el útero y con el tejido de alrededor, con una tasa de éxito que estaba fundamentada principalmente en la rapidez. Más allá de 1 hora de anestesia se le morían todas las pacientes, fundamentada en la rapidez. Su maestro, que no era su discípulo, sino que era su maestro, 4 años después describió la misma técnica sin abrir la barriga y lo hacía por vía vaginal. El hecho de no tener que abrir el abdomen significaba que tenía muchos mejores resultados quirúrgicos. Y describió la operación de Schauta. Esta es la foto de Franz Schauta. En 1929, en un piso de l'Eixample, el profesor Fargas estaba operando así. Es muy cortito, pero es un documento histórico. Esto no era un cáncer de cuello, era un gran fibroma uterino, pero como pueden ver, no guantes, no mascarilla, no asepsia, pocas diferencias con el cuadro de John Kinsey, verdaderamente muy pocas, y habían pasado prácticamente 100 años. Estos son 2 referentes quirúrgicos de la ginecología oncológica en el mundo. El de su izquierda, Daniel Darjan, trabajaba en Lyon y falleció desgraciadamente en el 2004 a efecto de un cáncer de colon, y había sido un gran colaborador nuestro, había venido muchísimas veces a Bellvitge, había trabajado mucho con nosotros y yo tuve la suerte de poder operar con él y aprender muchísimas cosas de él. Y el otro, que es Denis Kerlet, trabajaba en Lille, cerca de París. Él vive y sigue siendo un referente, un profesor referente en ginecología oncológica. Esta gente, que revolucionaron también el tratamiento del cáncer de cuello, no hicieron nada distinto de lo que hacían Bertin y Schauta. La técnica quirúrgica es exactamente la misma, la única diferencia es esta. En vez de abrir el abdomen, colocamos unas pequeñas cánulas y trabajamos con el abdomen cerrado mirando una videocámara y una pantalla de televisión. La recuperación, por el simple hecho de no tener que abrir el abdomen, es espectacularmente más rápida. Esto, que no pretendo que vea porque es una técnica, es técnica quirúrgica, solo es para que se den cuenta de cómo con unos palos de casi 40 centímetros nosotros podemos trabajar. Hacen 5 milímetros de grueso, 40 centímetros de largo. Mirando una pantalla de televisión como lo que ustedes ven, nosotros operamos. Pero fíjense en el movimiento de las pinzas. Es así, porque luego les enseñaré robótica y dejará de ser así. Esto es un palo, es trabajar con palillos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Yo aprender de los que saben. La persona que aquí me acompaña y que para mí es entrañable es Javier Magriñá. Javier Magriñá es catalán de origen y se fue a trabajar a Estados Unidos justo terminar su formación en el Hospital Clínico y lleva 35 años desarrollando su ejercicio en la Clínica Mayo, en este momento en Arizona, en Scottsdale, y es un referente mundial en robótica. Probablemente es la figura número 1 en el mundo en robótica y que ha participado en el desarrollo de los robots que están actualmente comercializados. Javier Magriñá, buen amigo, profesor mío, y mis hijos le llaman Tito Magriñá porque la verdad es que es una persona entrañable con todos los españoles y nos ha enseñado a muchos. Estuvo con nosotros en el curso hace escasamente 2 años y esta es una foto en el curso de Bellvitge. Pues yo aprender de la gente que sabe. ¿Y qué aprendimos de él? Aprendamos el manejo del robot Da Vinci. El robot Da Vinci que ahora les voy a presentar es esto, que pesa 600 kilos y que lo manejamos como una moto, con un motor, lleva unas palancas, lo manejamos con un motor. ¿Qué ventajas tiene? Pues que uno se sienta aquí mirando por estos 2 ojos, en vez de estar en el campo quirúrgico, se sienta aquí cómodamente. El movimiento que tú haces con la mano es exactamente el movimiento que hacen las pinzas, desmultiplicado. Cada 5 centímetros de mi mano es 5 veces menor en la pinza, en pinzas muy pequeñas. Es verdaderamente microcirugía, que tienes incluso interacción con el ayudante, que te puede pintar cosas en una pantalla y ayudarte, y que lleva un manejo de pedales por el cual acabamos manejando 3 brazos, la cámara, el foco y 2 tipos de energía eléctrica, todo a la vez. Es como conducir. Esto llega a un punto que estos pedales se manejan exactamente como conducir de una manera completamente automática. Y trabajas así cómodamente sentado. Gente, dices que esto os gusta a los cirujanos porque no os cansáis. Es que si tengo que hacer una cirugía de alta complejidad que dura 5 horas, más vale que no me canse, por el bien de todos, porque si no la hacemos a cielo abierto, que vamos más rápido. Es decir, que verdaderamente esa posición de no cansancio es muy importante para cirugías de alta complejidad. Esto es un robot, y espero que el profesor Ojeda esté de acuerdo conmigo, porque esto trabaja solo y monta un coche entero. Chupum, monta el coche entero, se programa y monta el coche entero. El Da Vinci es un robot, el Da Vinci no es un robot. El Da Vinci mejora nuestra capacidad, pero no hace nada solo.
solo mejora nuestra capacidad. Es un desmultiplicador, es una alta precisión, pero de momento no hace nada solo. ¿Por qué se le llama Da Vinci? Porque es absolutamente rudimentario, se lo prometo. El Da Vinci, bueno, viene de que Leonardo da Vinci, en un montón de códices, empezó a dibujar un sistema de poleas por el cual quería hacer un humanoide, y esto hablamos de 1495, ¿no? que tenía todo este sistema de poleas y que por la parte exterior cogía forma de armadura, como no podía ser otra forma en la época medieval, ¿no? Y que verdaderamente pues era esto. El robot Da Vinci, esos brazos que han visto de 600 kilos, es un sistema de poleas. Absolutamente un sistema de poleas, con pequeños cables, pero es un sistema de poleas. Los movimientos en todas las dimensiones del espacio de las pinzas se consiguen con un sistema de 4 poleas. Es absolutamente mecánico, informatizado, pero mecánico. ¿Cómo trabajamos con un Da Vinci? Déjenme que les muestre un pequeño vídeo. Estamos acercando los brazos, que es una de las unidades del Da Vinci, que les he dicho que pesan 600 kilos. Colocamos esos pequeños puertos que hacen 8 milímetros, atravesando el abdomen, con mucho cuidado, por supuesto, y fijamos los brazos del robot a esos puertos. Esto es un sistema complejo, con muchísimos sensores. Ante cualquier error, el robot se bloquea, es decir, es un sistema muy seguro, y colocamos unas pinzas de trabajo. El cirujano se sienta, mira con los 2 ojos, cada ojo corresponde a una cámara, con lo cual la visión es tridimensional real. Se ve en 3 dimensiones sin necesidades de gafas. Y luego con un pequeño cuadro de mandos y sobre todo con los pedales consigues manejar todo el robot. El movimiento que el cirujano hace con la mano, como están viendo, es exactamente el mismo movimiento que se transmite en la punta de las pinzas. Trabajamos con 3 brazos, de tal forma que uno de ellos lo dejas fijo haciendo de ayudante, luego trabajas con los otros 2 y los puedes ir intercambiando. Y la cámara con un sistema de embrague, hay un momento en que cuando tú tocas ese embrague, los brazos no se mueven y lo que se mueve es la cámara. De tal forma que el control de la cirugía es absoluto por parte de una sola persona. ¿Y el ayudante para qué sirve? El ayudante es importantísimo, porque tú te sientas, te pones allí dentro y te aíslas del mundo. El ayudante es el único que está en el campo viendo que los brazos del robot no provocan ningún daño colateral ni hay ningún error en todo el sistema. O sea que el ayudante es verdaderamente importantísimo. ¿Qué hemos hecho en el campus de Belviche, en el IDIBEL y en el hospital y en el servicio de ginecología en robótica? Como saben, el robot que tenemos nosotros en el IDIBEL es un robot de innovación, es un robot de investigación. El robot es muy caro. El robot de adquisición vale 1.800.000 euros. Y esto se puede sostener en el momento de la sanidad que tenemos en este momento. Es un robot de innovación. Lo que estamos haciendo nosotros es ensayar en qué tipo de cirugías de alta complejidad nosotros conseguimos hacerlas por robótica que antes no podíamos y necesitábamos hacer una laparotomía, una apertura del abdomen para trabajar en ellas. Y si lo miramos así, es rentable, porque si en vez de estar una semana de ingreso y un mes de recuperación, estás 48 horas de ingreso y al 7º o 8º día estás trabajando, obviamente eso es rentable. Aparte del confort, por supuesto, pero les he tocado directamente el tema de la rentabilidad, que sé que es una cosa que preocupa en la robótica. Entonces, nosotros en el IDIBEL tenemos un robot de innovación, un robot de investigación, un robot que no pretende sacar asistencialmente cirugías fáciles. Las cirugías fáciles ya las podemos hacer directamente por la laparoscopia. Nosotros nos hemos centrado, esto no pretendo que entiendan, pero el robot tiene todavía muchas desventajas. Estoy encantado con el robot, pero es el dinosaurio de los robots, es un sistema de poleas, le queda muchísimo por ser desarrollado. Nosotros nos hemos centrado en procedimientos de cáncer ginecológico que requieren un abordaje en 2 campos, que requieren hacer trabajo, por ejemplo, quitando los ganglios alrededor de la aorta y la cava, y luego hacer un trabajo en el fondo de la pelvis. Pues el robot eso no lo permite. El robot puede trabajar hacia arriba o hacia abajo, pero no hacia los 2 lados. Entonces hemos estado ensayando en estas cirugías lo que se llama un sistema de doble docking. Hacemos un primer acoplamiento del robot para uno de los campos, por ejemplo, para el campo superior, entrando el robot por la cabeza de la paciente, y hemos descrito cómo podíamos colocar la posición de las pinzas de tal manera que aprovechásemos la mayor número de orificios posibles para luego girar a la paciente por completo, volver a colocarnos con los mismos orificios y poder trabajar en el campo contrario. Bueno, pues esto es una cosa que se había hecho muy pocas veces en el mundo y hemos conseguido demostrar que es técnicamente factible, que no ha habido ninguna complicación y que la recuperación es muy buena. Y solo una imagen quirúrgica, no se asusten. Esto es un agujero en la vena cava. Esto es un accidente que puede suceder durante la cirugía y que, como han visto, no es culpa de nadie. Es una vena que es frágil y solo con el paso del aspirador se rompe. Lo primero que haces es colocar esta pinza del robot y sacas la cabeza, con lo cual el robot se queda quieto, fijo, ya no sangra. Tú piensas, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a colocar una gasa y vamos a comprimir, a ver si comprimiendo esto se detiene. Colocas la gasa, comprimes y el robot se queda fijo. Y miras y no para. Bueno, pues si no para, tendremos que darle un punto. El robot filtra el temblor. Yo les aseguro que yo aquí temblaba, pero el robot no temblaba. Este punto que están viendo ustedes aquí con esta precisión, este hilo, tiene el calibre de un pelo. Esto es lo que se llama un prolene de 5 ceros, esto tiene el calibre de un pelo. Y el robot te permite hacer ese giro de muñeca con tanta precisión como para suturar un vaso sanguíneo de ese calibre y controlar esa hemorragia. Este yo creo que es el mejor ejemplo que les puedo poner de qué hace una cirugía robótica que no va a hacer otro tipo de cirugía. Estas pinzas que ustedes están viendo en la pantalla hacen alrededor de 7 milímetros la punta, no más. Y lo estamos viendo como si fuera una pantalla completa. Estas son las ventajas de la robótica. Y seguimos haciendo cosas, y evolucionará la robótica, tiene que evolucionar mucho, muchísimo. Yo tengo la confianza de que probablemente en unos años, si no fuera por la crisis hubiera dicho 10, ahora ya no sé cuántos decir, no cogeremos unas pinzas de laparoscopia con la mano, tendremos algo informático, robótico, que nos filtrará nuestro movimiento y lo mejorará. Nosotros seguimos trabajando. Este mes de marzo, queda menos de un mes, volveremos a tener otro curso internacional de cirugía, volveremos a hablar de robótica, vendrá John Bogues, que es uno de los principales desarrolladores robóticos que viene de North Carolina, es decir, seguiremos trabajando en esto. Pero la ciencia, la robótica y sobre todo la tecnología tiene que seguir evolucionando. La cirugía sigue siendo la de Bertem y la de Schauta. La diferencia es que la hacemos con un robot, pero la cirugía sigue siendo la misma. Esto es de la película Alien. Y verán por qué les pongo esto. Aquí, Aliens, con S, sí, perdón, Aliens con S. Aquí, bueno, le reta a que, ¿qué es lo que eres capaz de hacer?, ¿no? Y dice, bueno, yo soy capaz, después de haber entrenado mucho, de hacer ese movimiento que parece tan peligroso, jugándome mi mano y la tuya. Y esto es lo que hace, reproduce ese movimiento a mucha velocidad, eso requiere mucha práctica, mucha tenacidad. Me imagino que muchos pinchazos. Ante la cara de sorpresa de la víctima que no lo es tal. Bueno, pues esto tan sencillo lo programas con un robot. Le das los puntos de las coordenadas, los memoriza, y aquí el investigador en robótica se juega a su mano también. Dice, bueno, y ahora a ver si eres capaz de reproducir este movimiento. Y sí, el robot lo reproduce. Con esto podemos decir que ha sido capaz de igualar la capacidad humana de señalar estos puntos, pero lo que también es capaz el robot es de multiplicarla, y ahora va a empezar a acelerarse. Y puede hacer eso con la misma precisión exacta, pero a una velocidad mucho más grande. Y esto es lo que hace este robot. Eso sí que ya es robótica, eso ya es una cosa que ya, ¿no? ya está programada y ya es capaz de reproducirse. ¿Por qué en un futuro nosotros no vamos a poder hacer una sutura de intestino, que es un tubo, y marcarle las coordenadas y que el robot las haga solas? Todas las camisas que se cosen en la China se cosen a máquina. Exactamente, pues probablemente esto es uno de los desarrollos que se están haciendo en robótica. Hombre, futurible sería que el quirófano estuviera todo automatizado y el cirujano pudiera estar incluso en otro habitáculo o incluso al otro lado del océano con alguien más experto y operar con robótica. Con Sistema Da Vinci se ha hecho ya una cirugía transcontinental. Se ha operado entre París y Nueva York. Eso no se va a reproducir por el momento porque lo que no puedes garantizar es la fiabilidad de las comunicaciones. Si pudieras garantizar la fiabilidad de las comunicaciones y que no hubiera decalaje, eso es absolutamente reproducible. Pero bueno, en robótica, ¿no? Hablábamos de que la guerra de las galaxias es uno de los estándares en la personificación de los robots como humanoides, ¿no? Pero a lo mejor no hace falta personificarlos, pero sí que serán capaces de sustituir a todo un sistema locomotriz con facilidad. Y probablemente una de las cosas que le falta al Da Vinci y a toda la robótica es empezar a tener un tamaño adecuado y dejar de ser el sistema de poleas del Leonardo da Vinci. De alguna forma esto habrá que cambiarlo. Yo siempre que hablo con los ingenieros de robótica, tenemos algún convenio con la IBEC y hablamos de otras futuras, me digo, a mí, dame algo pequeñito que pueda tirar dentro del abdomen y que se mueva por el abdomen, que no tenga que ir conectado con un palo. Vamos a desconectarlo del palo. Pues eso ya existe.
Esto es nanorobótica y esto es una cápsula que uno se la traga, que hace 2 centímetros por 1 y ya se puede mover por el interior del intestino y enseñarnos imágenes del intestino. Es decir, todo esto irá desarrollándose. Lo que no sé es hasta dónde llegaremos finalmente con la robótica. Yo espero que muchísimo más allá. Por el momento lo único que hace es mejorar nuestras capacidades, pero es suficientemente importante como para que progresemos en la ciencia quirúrgica, que no deja de ser innovación y no deja de ser un invento. Yo, por último, para ir terminando, como decía Einstein, es más difícil romper un prejuicio que desintegrar el átomo, y a veces tenemos prejuicios sobre la evolución de la medicina o de la cirugía, y como ven está más ligada a la tecnología que no a otra cosa. Me gustaría terminar con un punto de reflexión. La medicina como fuente de conocimientos debe considerarse constituida por una parte de ciencia básica, otra de ciencia aplicada y una última, quizás la más importante, de ciencia biosocial o de servicio a nuestra sociedad. Quizá esto es la tan mencionada vocación médica. Como dice el filósofo catalán Francesc Torralba, profesor de nuestra Universidad de Barcelona, cuidar a una persona no consiste en cuidar sus órganos, sino cuidar su integridad, cuidarla en su completa totalidad, y ello supone un esfuerzo y un cambio en el paradigma intelectual y práctico respecto al modelo especialista microcósmico. Cuidar a un ser humano es cuidar de alguien y no de algo, y jamás puede reducirse al ser humano a la categoría de cosa o de artefacto. El ser humano es un ser frágil, vulnerable, visto desde todas las perspectivas. Necesita ser cuidado para desarrollar su vida en el mejor estado posible. Diríamos que el ser humano debe ser cuidado, pero con cuidados que solo puede proporcionarle otro ser humano. Por todo, terminar definitivamente, permítanme que termine esta exposición agradeciendo a mi buen amigo, el profesor y catedrático Rogelio Garrido, que trabaja en Sevilla, que me ayudó muchísimo a preparar esta conferencia. Incluso voy a finalizar con unas palabras que me pasó él y que me parecen muy emotivas y ejemplares, que el Papa Juan Pablo II dedicó a los ginecólogos participantes en el 7º Congreso Internacional de Ginecología Oncológica y de Cáncer en Roma en 1999. Y que dice: en la práctica de la medicina ustedes se enfrentan a las más fundamentales realidades de la vida humana, el nacimiento, el sufrimiento y la muerte. Una vida que termina no es menos preciosa que una vida que comienza. Es por esa razón que la persona muriente merece el mayor respeto y el más amante cuidado. Muchas gracias por su atención.